Vamos pues. En esta ocasión vamos a presentarles ahora un pequeño simulador de redacción indirecta con respecto a inglés. Bien, tenemos en este caso algunas cuantas preguntitas, vamos a ver cómo estamos, si estamos bien, si no estamos bien, ok, ya lo vamos a checar, ¿sale? Perfecto. Y bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta, chequen atentamente. Tenemos, completa el siguiente diálogo y dice, tenemos dos personas, ¿no? La primera es Sally y la segunda es Billy. Muy bien, ¿qué nos dice Sally? Why are you and your sister so happy? Bien, nos está preguntando, ¿por qué estás tú y tu hermana tan feliz? Y después dice Billy, because our school gave, y tenemos un espacio, scholarship. Bien, tenemos en este caso un pequeño espacio en el que nosotros tenemos que distinguir cuáles de las tres opciones es la más acercada o la más acertada en esta oración. Entonces veamos por aquí, ¿qué inciso tienen aquí? Pero, muy bien, gave us. ¿Por qué? En este caso estamos utilizando este elemento que se llama us. ¿Y saben cómo se llama? ¿Saben cómo se denomina este elemento? A ver, ustedes díganme. Este elemento proviene del pronombre personal al que le llamamos we, lo que significa en español nosotros, ¿no? Entonces, en este caso nosotros no queremos decir hacia nuestra persona, hacia la persona de estos, sino que nosotros queremos tratar de utilizar el hacia nosotros, pero como objeto. Entonces, nosotros tenemos un elemento que le llamamos pronombre objeto, que quiere decir todos los verbos que nosotros utilicemos, es decir, las acciones que recaen sobre alguna, en este caso complemento, en este caso van a ser sobre un pronombre objeto que no tiene que ver con el pronombre personal. Muy bien, we es un pronombre personal, nosotros. En este caso, us se define como a nosotros o hacia nosotros. En este caso, tenemos como nos. Pero bien, dice, porque nuestra escuela nos dio una beca, scholarship, significa beca. Exactamente. Tenemos que utilizar en este caso us. Vale, bien. Ahí va. Utilizamos pronombres personales, recuerden, tenemos tres pronombres, en este caso, tres personas, en dos formas, singular y en el plural. Tenemos en el caso del singular, I, you, she, he, it. Ya saben, primera persona, yo. Segunda persona, hacia quién te estás dirigiendo, es decir, de yo a tú. Y finalmente tenemos la tercera persona, que sería he, she, it, él, ella o eso. Y después tenemos las otras tres personas, que es we, you and they. Vale, en el caso de we tenemos nosotros, pero en el número plural. Después tenemos you, que significará ustedes nuevamente. Ok, en el caso de you singular y you plural se darán cuenta que es lo mismo. Lo único que va a cambiar será el contexto. Y finalmente tenemos they, que en este caso será ellos, ellas, ¿verdad? Bien, ahora, esos son pronombres personales. Tenemos los pronombres objeto, que en este caso el de we es us. Y tenemos el otro que es un adjetivo, que sería our. Por eso, entre las tres opciones tendríamos que descartar, por supuesto, el de our y tendríamos que descartar el de ours porque la diferencia radica. Our significa adjetivo demostrativo, posesivo, adjetivo posesivo. Y en el otro caso, ours, lo que nos está diciendo es un pronombre posesivo. Bueno, ¿qué diferencia hay aquí? ¿Qué diferencia ustedes pueden encontrar en esta parte? Ok, adjetivo, recuerden, va a tener una cualidad al igual que en el español. Tenemos que estos siempre acompañan a un sustantivo, es decir, sería our más un nombre, lo que sería igual al sustantivo. Y en este caso tenemos ours, que es un pronombre
lo que tiene de diferente con respecto al otro que carece de la S es precisamente que este no va acompañando a ningún sustantivo, a ningún nombre, porque este se encarga precisamente de traer de manera implícita a estos nombres. Y bien, solo para recordar aquellos elementos entre cómo nosotros diferenciamos entre pronombres personales, adjetivos posesivos, pronombres posesivos, ¿vale? Y en este caso, pronombres objetos, que es a lo que compete la pregunta. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente y veamos la siguiente situación. Muy bien, hay que completar otra vez el diálogo y nos dice, What did you give your girlfriend for her birthday? Y después tenemos la respuesta, I gave, y después tenemos el espacio, a sweater. Vale, la pregunta nos quiere decir, ¿qué le diste a tu novia para su cumpleaños? ¿Se acuerdan que les estaba mencionando de los adjetivos posesivos? Ok, ahí tenemos un adjetivo posesivo, es her. ¿Y qué pasa aquí? Her está acompañando a un sustantivo. ¿A cuál? Birthday. Entonces, cumple con esta condición en la cual decimos su de ella y cumpleaños. Nuestra respuesta tiene que ser I gave es el pasado de give, ¿sale? Entonces, ¿qué cosa le dio? ¿Qué cosa le dio esta persona, en este caso Bill, a su novia? Bien, un suéter, pero ¿qué elemento utilizamos? Her, hers o she. Ustedes díganme, opción A, B o C. Exactamente, sería lo más obvio, ¿verdad? Sería lo más obvio, porque en este caso estamos utilizando ¿qué sería? Adjetivo posesivo. ¿Por qué será adjetivo posesivo? Recuerden, si es adjetivo es porque aquí acompañamos a un sustantivo. Viene siendo lo mismo que en español, pero en este caso cambia, pues lógicamente, el idioma, ¿verdad? Y en este caso lo mismo, y la respuesta, por ende, también es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué le diste? Le di a ella, ¿sale? A ella. Aquí dice su, pero en el otro caso se traduce como hacia ella. Entonces, la opción sería el inciso A. El inciso A. Perfectamente. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. Veamos. Aquí tenemos otra situación que ya no tiene que ver nada con los adjetivos, sino que en este caso hablamos de elementos verbales. ¿Cuáles serán estos elementos verbales? Lean bien. Nos dice she, y tenemos nuestro pequeño espacio, y después dice in Hiroshima, signs 20 and 6. Vale. Dice que ella, y tenemos que utilizar el verbo. En las tres opciones aparece ese verbo, ¿no? Que sería live o lived. Nos dicen entonces, letter C, letra C, letra C, letra C, has lived. Por ahí vi un has lived. Ok. Ay, pues, ¿qué creen? Ni la C ni la A. Ni la C ni la A. Exactamente. Si se quedaran con cara de que, ¿qué? Bueno, pues precisamente. C es el inciso B. Has lived. ¿Por qué? Bien, para no ir muy a darle mucha vuelta, veamos qué palabra tenemos como elemento. Es since. ¿Qué significa since? A ver, alguien rápidamente que me diga qué significa since. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver. Desde, exactamente, desde. Entonces, esta palabra nos está indicando un periodo de tiempo. Vale, cuando nos indica ese periodo de tiempo nos dice desde 2006. Generalmente se utiliza esa palabra since para marcar un periodo del tiempo desde el pasado hasta dónde. Bueno, hasta la actualidad. Y ahí tenemos, sin definir exactamente un término como tal. Ok, entonces como tenemos este elemento que nos está indicando que partimos desde el pasado, entonces ese pasado tuvo que haber sido terminativo. ¿Qué querrá decir eso de terminativo? Ok, ¿desde cuánto tiempo tú has estado en Hiroshima?
¿Qué utilicé ahí? Utilicé una pregunta en el cual yo indiqué, has estado. Esto es lo mismo que aquí, que digan has lived, pero en este caso has vivido. ¿Por qué? Has lived nos quiere decir has vivido, o en este caso ella ha vivido. Ok, si dice que ella ha vivido, no tendría lógica que nosotros utilizáramos el lives. ¿Por qué? Lives indica el tiempo presente, claro, de la tercera persona. ¿Por qué? Porque utilizamos la S, ¿no? Y decíamos que cuando hablamos de tercera persona, en el tiempo presente simple, nosotros agregamos la S, la ES o la IES. En estos casos, eso nos indica presente. ¿Realmente nos sirve aquí si tenemos esta palabra clave, que es since? Yo no lo creo. Entonces, tendríamos que descartar esa pregunta, esa respuesta. Después, tenemos el inciso C, que por ahí muchas personas lo dijeron, tendría lógica. A ver, will, light, will, ¿qué significa? ¿Qué significa? Will, ¿a qué hace referencia? Ustedes díganme, ¿a qué hace referencia? Exactamente. Ahora, si dijeron futuro, ¿tendría lógica que yo lo pusiera aquí? Sabiendo que indico un tiempo del pasado y que además estoy utilizando una fecha de aquí para acá que dice del pasado para el presente, es decir, en donde yo establecí un periodo de tiempo que puede ser que ya lo terminé, no lo terminé y utilicé la palabra since, ok, no tiene lógica, ¿verdad? Ahora sí, corroboramos que ni el inciso A hubiera sido, ni el inciso C hubiera sido. Así que, aguas ahí, aguas ahí. ¿Por qué? Sería en este caso presente perfecto como lo han dicho. Presente perfecto, ¿qué quiere decir? Este presente hace referencia a las acciones que han terminado, que han finalizado recientemente. ¿Y tiene lógica ponerlo con esta oración? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros estamos ubicando esta oración dentro de un contexto que refiere hacia el pasado. Así que más allá de que quieran verle como que cierta lógica, como que es que me parece que es el inciso A, pero de repente como que pienso que es el inciso C, ok, aguas ahí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es checar qué elementos nosotros tenemos aquí clave para nosotros poder responderlos, ¿sale? Porque esta es una de las preguntas que se pueden encontrar en este caso con Exani, ¿sale? Muy bien. Y bueno, para las personas que siguen llegando, les recuerdo, tenemos aquí en la bio de TikTok, ustedes se pueden dirigir hacia allá y si quieren mayor información, nos pueden encontrar ahí, denle clic en el link que está ahí en la bio de TikTok y ustedes van a poder encontrar toda la información que necesiten con respecto a los exámenes simuladores de Exani, en este caso también los cursos gratuitos de matemáticas y en el caso de premedicina, ¿sale? Y recuerden, nosotros hacemos las transmisiones de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche y bien, si llegaron ya tarde, si llegaron despuesito, después del café, ok, recuerden, nos pueden volver a ver en la página de Instagram, ¿ok? Vamos a la siguiente. Léanme atentamente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Sale? Laura. ¿Qué nos dice Laura? Tenemos dos espacios. Ya identificamos, ¿no? Tenemos que ubicar un auxiliar y un verbo. ¿Y cómo sé que es un auxiliar y un verbo? Precisamente porque al final tengo un signo de interrogación. Y si tengo dos elementos, no pueden ser como tal dos verbos. Porque recuerden, un auxiliar nos está haciendo, digamos, el favor de que nosotros formulemos estas preguntas para hacer referencia, en este caso con el have o hast, al presente perfecto. Es decir, seguimos hablando de este tiempo verbal, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos? You ever. You ever. You ever significa, en este caso, pues, ever siempre o alguna vez. Bien, después tenemos otro espacio. To Europe, nos fijemos en la respuesta. ¿Qué tenemos? George nos dice, yes, 2 years ago. 2 years ago, que quiere decir hace 2 años. Entonces, aquí,
Tenemos inciso A, inciso B o inciso C. A, B o C, A, B o C, A, B o C. Dicen el C, dicen el A, el B. Ajá. Has gone. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? ¿Recuerdan que les dije una palabrita clave hace ratito? Una palabrita clave. Y ustedes lo mencionaron ahí. Tenemos present perfect. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Inciso B. Inciso B. ¿Por qué? Vamos a formular la pregunta. Have you ever been to Europe? ¿Alguna vez has estado en Europa? Es lo que nos quiere decir en español. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el presente perfecto. Recuerden, no sería has gone, el inciso A, precisamente porque has lo utilizamos. Ok, estamos hablando de presente, pero a quien se está dirigiendo es hacia ti. Es decir, you, está utilizando esa persona. Y si estamos utilizando esa persona, nosotros tenemos que descartar que utilicemos el has, porque el has únicamente son terceras personas del singular. ¿Pero qué significa eso? Ok, terceras personas del singular, hacemos referencia a he, she, it. Y en realidad no preguntan hacia ninguna de esas tres personas. La pregunta, la lógica de la pregunta nos indica a una segunda persona y por lo tanto descartamos la opción A, porque has solamente se conjuga, recuerden, he, she, it. Ahora, el inciso C, por ende. ¿Por qué? Porque tenemos este mismo elemento has, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la persona a la que se está refiriendo, es decir, hacia you, ¿sale? Ahí es fácil descartarlo, pero si en el otro caso hubiéramos encontrado, ok, el have, ¿cómo lo hubiéramos distinguido? Ok, habría de tres opciones. Por ejemplo, tendría ese has que definitivamente lo descartan por la persona. Habría otro, que suelen confundirlo también, que es el had con la de. Pero el had quiere decir el tiempo pasado de have, ¿sale? Y como en este caso, nuevamente les recuerdo que estamos hablando del presente perfecto, tenemos que hacer referencia al have. Y el being, ok, el being significa... Este proviene del famoso verb be, que significa ser o estar. Y en este caso, being, resulta que es el participio de este verbo. ¿Qué quiere decir el participio? En español ustedes conocen todos estos verbos que terminan con ado, ido. En este caso, si es ser o estar, su definición sería sido o estado. Recuerden nuevamente, ido, ado. Terminaciones. Bueno, entonces haciendo referencia a esta lógica, recuerden, present perfect, ¿a qué hacemos referencia? Primero, nuestro auxiliar have y finalmente el participio. ¿Por qué? Porque ese es los elementos que forman parte de ese tiempo verbal. ¿Sale? Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Y bueno, mientras borro también les recuerdo, nuevamente, las personas que todavía están ingresando a este live, recuerden que se transmite de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche. Y si por ahí se han perdido, digamos, algún directo y quieren volver a verlo, ok, diríjanse a la página de Instagram, ahí se suben todos los videos que se han transmitido a lo largo de este periodo, ¿sale? Entonces, nada más para recordar. Entonces, tenemos nuevamente. La pregunta siguiente dice, I have always, y después tenemos otro espacio, vale, hay que rellenarlo, ¿verdad? My clothes in the store. Where do you, tenemos otro espacio, y yours, vale. Esos espacios los tenemos que complementar con dos verbos. Aquí nos los están indicando en las opciones. Por ahí nos dicen que es se, que es a, que es se, que es a. Ok, C-A, C-A. Por ahí ya nos dijeron B. Perfecto, perfecto. Pues le comento. Ahí va la cosa.
la opción correcta tendría que ser el inciso B. ¿Por qué? Porque nuevamente, recuerden, tenemos otra vez estructura de presente perfecto. Presente perfecto en donde nuestros elementos súper pegadísimos que debemos de tener siempre es el auxiliar have y también el participio. Entonces, se dieron cuenta que al principio de la oración teníamos el have y este have no hace referencia al verbo tener, sino a un auxiliar que nosotros en español, nuevamente repito, proviene del haber. Haber, ¿por qué? Porque te pregunta, yo he, no yo tengo, yo he. Bien, si dice yo he, y en este caso, comprar, buy, el participio de buy es bought. Entonces, este bought significa, si les dije participio comprar, sería comprado. Yo he comprado mi ropa en la tienda. Yo he comprado mi ropa en la tienda. Vale. ¿Y qué más tenemos por aquí? Si tengo este, que hace referencia al have, y tengo esto, que hace referencia al verbo, pero no está haciendo referencia al verbo buy como tal, es decir, ni en infinitivo ni en presente, está haciendo referencia al participio, y si es el participio es el inciso B. ¿Por qué? Porque tendría que ser la respuesta bought. ¿Sale? Bought, ¿qué significa? Comprado, comprado. Vale, ahí tenemos la primera. Y si se dan cuenta, ya con eso descartamos las otras dos opciones. Y finalmente tenemos buy, pero ya en su forma del presente. Where do you buy yours? ¿Qué quiere decir? Where do you buy yours? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Rápido, 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 rápido. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ajá. ¿En dónde compras las tuyas? Y si dice compras, compras, nuevamente tenemos que utilizar el presente. Presente. Y ahí tenemos los dos elementos, es decir, la respuesta correcta se encuentra en el inciso B. ¿Sale? Muy bien. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Otra vez hay que completar diálogo. Recuerden, esto que suele encontrarse en los exámenes simuladores, en ese caso hablamos de redacción indirecta, pero de inglés, suelen, digamos, utilizar mucho esa lógica de preguntas en la cual hay que completar, ya sea con los elementos que nos están solicitando, puedan ser verbos, puedan ser adjetivos, puedan ser pronombres, dependiendo qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, así con esa lógica, pues sí, debemos de tener al menos el conocimiento sobre, bueno, la estructura oracional de qué cosas, de los tiempos verbales, de también la lógica de cómo va una oración. Y en este caso tenemos la número 7, que nos dice, bueno, ya nos están respondiendo que la A, que la C. Vale, pues, tenemos finished, finished, ¿está en pasado? Sí, ¿verdad? Y tenemos yet, aún, ¿verdad? Yet nos hace referencia a aún y sí suele utilizarse en los tiempos pasados, los tiempos que hacen referencia a algo anterior a. Y después tenemos el otro caso de no, hay, y la negación sobre la pregunta que nos acaban de realizar. Nos estaban comentando qué es el inciso A, nos estaban comentando qué es el inciso C. Y nuevamente, ¿se darán cuenta qué tiempo verbal estamos haciendo referencia? Pues para los que dijeron el A, no es el A. Para los que dijeron B, tampoco. Sería el inciso C, nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presente perfecto. Y nuestra palabra clave estaba aquí, en finished. Finished.
que estamos haciendo referencia al pasado, pero es no solamente el pasado, sino que es el participio. Y si tenemos participio aquí y nos está pidiendo que encontremos el primer elemento, que en este caso sería nuestro auxiliar, debemos de poner en este caso have. Y aquí tenemos nuestro sujeto, que sería nuestro subject. Vale, have you finished yet? Bueno, resulta que no. ¿Cómo niego? O solamente le agrego el have not, en este caso porque si me pregunta con el auxiliar have, respondo con el auxiliar have. Pero en este caso, si estoy negando, no solamente sería no I haven't, sería no I haven't. ¿Sale? Haven't. Vale. Entonces, no hay mucho pierde porque seguimos hablando del presente perfecto, en donde tenemos los elementos. Hablamos de la forma afirmativa, tenemos que utilizar nuestro auxiliar have o has. Si es que estamos hablando de tercera persona, tenemos que utilizar el subject o lo que sería el sujeto, en este caso, y tenemos que hablar del verbo, pero en la forma participio, que quiere decir cuando terminamos los verbos en ido, ado, que en inglés solamente es el pasado participio, la misma forma que como lo conocemos en el pasado, en el tiempo pasado de esos verbos, ¿ok? Pero hablando de tiempos de verbos regulares, porque en los verbos irregulares, ya sabrán, como es tan irregular, cambia todo, digamos, su morfología, ¿de qué? De la palabra, toda la forma, ¿vale? Entonces, ni la opción A ni la opción B, era la opción C, precisamente por nuestra palabra clave que es finished. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Vale, dice, completa el siguiente diálogo. Nuevamente, una pregunta y una respuesta. Tenemos esta famosa palabra que le conocemos como WH word. En este caso hace referencia al what. Después tenemos un espacio, después tenemos el sujeto, you, que es decir, que estás preguntando a ti, ¿ok? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Opción C, opción A, opción B. Ok, están entre las tres, ¿verdad? Las tres opciones. Puede ser un poquito confundido, pero nuevamente, ¿cómo nosotros podemos distinguir estos elementos para poder descartar las respuestas? Tenemos el verbo. ¿Dónde está el verbo en esa pregunta? Chequen bien. ¿Dónde está el verbo? ¿Cuál es el verbo en esa pregunta? Es decir, en la primera línea. En la primera línea. Ustedes pueden. Eso. Saw. Es saw. ¿Por qué? Este es el pasado de see, ¿no? Que significa ver, en este caso. Vale. Está, ya lo dije, en pasado. Ok, y si está en pasado, entonces, acá, nuestro primer elemento tendríamos que utilizarlo en are, were, o, bueno, en este caso, la opción B y la opción C vienen siendo en pasado, y la opción A está en presente. Entonces, descartamos totalmente la opción A. La opción A la descartamos porque estamos hablando de presente y aquí nos puso un elemento en pasado. Aguas con el tiempo verbal. Sale. ¿Qué tenemos después? Tenemos were y tenemos do en el inciso B. Y tenemos nuevamente were y tenemos doing. Vale, para estos casos tenemos what were you do when you saw him? O sería, what were you doing when you saw him? ¿Cómo lo ven más lógico? Exactamente, el inciso C, aquí. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, ¿qué estabas haciendo? Dice, were you doing? Hace referencia a
estar haciendo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta famosa palabra, verbo, que es en la forma no personal, que significa el gerundio. Y el gerundio, recuerden, en español los conocemos como las terminaciones ando, yendo. Y estos, ok, nosotros tenemos que hace referencia a tiempos que están en progreso, tiempos continuos, ¿vale? Y en el otro caso, I, si lo conjuntamos y ya dijimos que es la opción C, sería I was standing outside the train station. Ok, nos está respondiendo ¿con qué será? Con el pasado progresivo. ¿Por qué? Aquí yo les dije, what are you doing? Haciendo referencia al pasado progresivo. Y en la respuesta decía, was standing, hablando de yo, ¿verdad? I was standing. Bien, en estos dos casos respondemos y preguntamos con el pasado progresivo. ¿Tiene lógica? Claro que sí. Y aparte, porque también tenemos otro elemento, when, que nos está haciendo referencia a un pequeño elemento que conecta dos oraciones. ¿Dos oraciones en qué sentido? La primera habla del pasado progresivo y la segunda estamos hablando del pasado simple. ¿Por qué? Por esta palabra que ya les había comentado al principio, ¿vale? Entonces, para corroborar, nuevamente, la respuesta correcta de esta pregunta era inciso C, ¿vale? Pasamos entonces a la siguiente. Y recuerden, las personas que se acaban de unir, las personas que se acaban de incorporar y necesitan o quieren tener mayor información, recuerden, diríjense a la bio de TikTok, ahí van a poder encontrar cualquier información referente a los simuladores de los exámenes o también a los cursos gratuitos que se están ofreciendo ahí mismo, ¿sale? Cualquier información, cualquier duda, y si quieren, por ejemplo, ver transmisiones pasadas, ya sea que no se incorporaron a tiempo y querían ver el resto, ok, recuerden que todos estos videos se van a subir directamente a la cuenta de Instagram, así que toda la información se encuentra en la bio de TikTok, ¿vale? Bien, la siguiente que tenemos acá, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? A ver, ya nos están respondiendo, muy bien, está bien, nos dicen que es A, el inciso A, pues no sabía, exactamente. Ahora sí le atinaron, exactamente, es el inciso A. Los que dijeron el C, muy arrepentidos. ¿Por qué? Era el inciso A. ¿En qué sentido? Tenemos un elemento que identificar. Siempre, a ver, aquí sí hay que llevar mucho a la lógica de que qué elementos vamos a encontrar en ciertas situaciones de las oraciones. Ok, afortunadamente, redacción indirecta de inglés tiene esta facultad. ¿Qué es? Que, por ejemplo, nos muestran pedazos o fragmentos de la oración, nosotros completamos dos palabritas, pero tenemos que identificar, ¿será que está en ese tiempo verbal o no? Ok, tenemos que ver estos elementos, como en este caso yo les voy a mencionar ahora. Sería while. Alguien que me diga, aquí, rápidamente, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa? Vamos. Mientras, exactamente. Recuerden escribir lo más rápido posible. Mientras, ok. Este mientras lo conocemos como una conjunción que se encarga de unir o establecer relaciones entre dos oraciones. En el caso de while, tenemos que nos va a ayudar a establecer esta conexión o esta relación entre una oración que en este caso es el pasado progresivo, sí, ¿verdad? Sí, ese es pasado progresivo, y en el otro caso es el pasado simple, vale. Bueno, perdón, el pasado perfecto, porque me dijeron que era la opción A, y sí es la opción A. Bien, aquí tenemos, while climate change in the past, vale, mientras el clima cambia en el pasado, primero utilizamos el pasado simple, que sería was. ¿Por qué? El pasado simple solamente van a ser aquellos verbos
que no van a necesitar ningún otro auxiliar, hablando de las formas afirmativas, que quiere decir que yo no le puedo incluir o no le debería yo incluir, por ejemplo, el ing, verbos con ing, ¿por qué? Porque dejaría de ser pasado simple. Lo que sería en este caso sería pasado continuo y no estoy hablando de ese tiempo verbal. Vale, en el otro caso tenemos que es has been en la siguiente opción. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros estamos haciendo referencia a la voz pasiva. ¿Qué quiere decir la voz pasiva? Son aquellas oraciones que nosotros estructuramos donde el sujeto que debería estar al principio de la oración se ubica hasta el final, que sería human behavior. Human behavior habría sido el sujeto, pero en este caso no estamos poniendo al principio, sino que lo estamos ubicando al final. Y luego otro elemento a identificar es la palabra by. ¿Por qué? Porque si nos dicen que la voz pasiva nosotros utilizamos elementos tanto en español como en inglés, que sería por, claramente lo ubicamos en este tipo de oraciones, estructuras oracionales, debido a que siempre nos dicen por quién ha sido afectado tal cosa, tal acción del verbo. Y en este caso tenemos caused, que hace referencia causado. ¿Causado por qué? Porque tenemos la terminación, estamos hablando del pasado, pero en este pasado no solamente del pasado simple, sino pasado participio. Es decir, que hablamos de una forma no personal del verbo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ese otro elemento que está antes de largely, que sería has been. Entonces, si nosotros quitáramos el largely, tendríamos has been caused. En español, pues sería ha sido, vamos a poner comportamiento humano, ¿sale? Y aquí tenemos que supuestamente tenía que ser el sujeto que debía encontrarse al principio de la oración, no se encuentra al principio, se encuentra al final. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esta estructura con estos elementos. Recuerden, ¿cómo podemos identificar rápidamente la voz pasiva? Utilicemos, tenemos el while, que sabemos que estamos hablando de dos oraciones. ¿Por qué? Son dos oraciones independientes. La primera, que está antes de la coma, si lo notaron, ¿no? Y la segunda que está después de la coma. En esta segunda oración estamos haciendo referencia al pasado perfecto, al presente perfecto, pero de la voz pasiva, ¿sale? Voz pasiva porque encontramos nuestros elementos by, que significa por, y porque tenemos aquí que el sujeto no está al principio, sino al final de nuestra oración, es decir, deja de fungir como tal. Bueno, y finalmente, veamos esta otra oración. Aquí dice, hay que poner la forma correcta de la oración. Bueno, aquí dice question, pero en este caso hacemos referencia a la oración. Vale, ¿ustedes cómo creerían que sería la forma más correcta, más pertinente de esta oración? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? Sería, I have finished my lunch, I have finished my lunch, I have finished my lunch. Inciso A, inciso B o inciso C. Creo que se trabó un poquito. En este caso tendría que ser el inciso es el A. ¿Por qué? Por la siguiente lógica. Como seguimos hablando del presente perfecto, recuerden, este presente perfecto hace referencia a una estructura. Aquí, como no vemos ningún elemento que nos indique negación, entonces vamos a ver cómo se arma esta estructura gramatical. La primera sería nuestro sujeto, la segunda sería nuestro auxiliar, en este caso have, has. La tercera, vemos el verbo, que sería este verbo en la forma del participio.
La siguiente, ¿cuál es? Ah, ok, complemento. Solamente con el complemento, bueno, lo único que tengo que identificar es estas primeras tres. ¿Por qué digo que estas primeras tres? Porque si no encuentro estos elementos bien acomodados, entonces sabemos que la oración es incorrecta. Entonces, como acá tenemos subject, que sería el I significa yo, ¿verdad? Have finished, finished, que quiere decir yo he finalizado, yo he terminado, yo he culminado, etcétera, etcétera. Ustedes le van a poner cuál verbo va mejor. Y después, my lunch, que quiere decir, pues mi comida, ¿no? Mi merienda. Bien, I have finished my lunch. Yo he comido, ¿vale? Esto es lo que nos dice en español, ¿vale? Y si yo hubiera puesto la opción B, ¿qué hubiera pasado? ¿Tiene subject? Claro que sí, I. ¿Tiene mi auxiliar have o has? Claro que sí, lo tiene. ¿Tiene el verbo en la forma del gerundio? En este caso, aquí necesitamos participio. ¿Y tiene gerundio? Ok, ¿tiene lógica? No, ¿verdad? Ahí se rompe la regla y por lo tanto sabemos que esta oración es incorrecta. Y después tenemos el inciso C. Ok, ¿tiene sujeto, subject? Sí, I. ¿Tiene el auxiliar? Claro que sí, lo tiene, have, en este caso. Y luego tenemos finish, ok, pero no está en la forma participia, ¿verdad? En este caso vemos que este verbo está ya sea en su forma infinitiva o lo que sería en el presente. Entonces, si dice presente y necesitamos participio, entonces ahí corroboramos que realmente no tiene lógica pensarlo de esa manera. Vale, recuerden, la estructura de la oración, en este caso que estaban viendo sobre presente perfecto, es nuevamente forma afirmativa, es la que les estoy comentando. Subject puede ser I, you, he, she, it, you, they, we, esos, o bien que sean nombres propios, o bien que sean algunos objetos que funcionen como sujetos. Bien, después tenemos el have o has. Have lo utilizamos cuando hablamos de la persona de I, yo, de you, tú. Cuando hablamos de we, nosotros, cuando hablamos de you, ustedes, de plural, o cuando hablamos de they, en este caso, ellos o ellas. Ok, hasta ahí, todo bien. Has, ¿en qué casos lo utilizamos? Si hablamos nuevamente del presente perfecto, cuando nosotros estamos utilizando o conjugando con she, con he, con it. Recuerden, si dice presente perfecto, pero aún así está diciendo presente, hablamos de esta excepción a la regla de la conjugación de los verbos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos a conjugar en ese tiempo, ya sea perfecto o ya sea simple, estos elementos, estos verbos que se ven afectados por la conjugación, tiene que respetar la lógica de que cuando nos topemos con la conjugación de terceras personas en singular, lo que quiere decir he, she, it, nosotros no vamos a utilizar have, sino que utilizamos has. Y cuando nosotros veamos cuál es ese otro elemento, ese otro verbo, que es el verbo principal que nos indica la acción, ¿qué necesitamos utilizar? Ok, ¿utilizamos gerundio? No, ¿verdad? Porque los gerundios únicamente los utilizamos para los tiempos continuos, los tiempos progresivos, es algo que está pasando, sigue pasando, ¿sale? Cuando lo ponemos, por ejemplo, con el infinitive, bueno, tampoco. ¿Por qué? Porque recuerden, no conjugamos, cuando hablamos de presente perfecto con have, has y algún infinitive o gerund, no, los conjugamos ¿con cuáles? Pues con el participio. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí have, has no significa, no nos está queriendo decir tener, el verbo tener como comúnmente lo conocemos, está funcionando como auxiliar. Y si funciona como auxiliar, recuerden que este va a significar como tal el yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han, ¿sale? Y por eso al tomar esa significación, el otro verbo, que sería el verbo principal, tendría que estar en la forma participia. ¿Por qué? Guíense de español, ¿ok? De español las terminaciones ad oído, que en inglés vienen siendo los tiempos pasados, ¿ok? Verbos regulares,
es lo mismo, pero los verbos irregulares, ok, hay una lista para definir cuáles son los verbos en pasado y una lista para definir cuáles son los verbos en la forma participia, ¿vale? Entonces, bueno, con esto vamos a retroalimentar. Esto era más que nada sobre un tiempo verbal, ustedes se darán cuenta, fue presente perfecto. Aquí ustedes tienen esta estructura y finalmente les recuerdo que si ustedes entraron tarde a esta transmisión, nos pueden ver nuevamente en la página de Instagram, ¿sale? Recuerden que de lunes a sábado se están transmitiendo de 8 a 9 de la noche, en este caso español, matemáticas, premedicina, ¿sale? Y en este caso que tuvimos la ocasión de presentar inglés. Y entonces, cualquier duda, cualquier, digamos, sugerencia que tengan, pueden dirigirse a la página de TikTok. Y recuerden, diríjanse a ese link y ya los va a redirigir. Ok, si ustedes quieren, por ejemplo, realizar algún examen simulador, tenemos los simuladores que son gratuitos en este caso y también tenemos los cursos de matemáticas y cursos de premedicina. Recuerden que si están próximos a ingresar a la universidad y necesitan pues estas guías, aquí lo pueden encontrar, ¿sale? Solamente diríjanse al link. Y ahora bien, si quieren ver algún video que ya se haya transmitido con anterioridad, ok, diríjanse a la página de Instagram, ¿sale? Entonces con eso finalizamos y espero que tengan bonita noche. Pásenla muy bien, nos vemos.